Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día vamos a retomar algunas, en el fondo, clases del curso de medicina y vamos a partir en el fondo hablando del tema de sepsis. La última vez conversamos que a algunos les quedaba más cómodo hablar a través de algún video, idealmente en el fondo enfocando algo que pudiesen seguir con lectura. Eh, Tal como yo les eh, prometí en el fondo, lo que yo hice fue tomar en el fondo algunos artículos, en este caso elegí tres artículos del tema de sepsis, evaluación y manejo en el fondo de shock séptico en adultos, fisiopatología de la sepsis en el adulto, un artículo que tiene que ver con epidemiología, definiciones, presentación clínica de en el fondo la sepsis y uno de en el fondo terapia de glucocorticoide en sepsis. Estos, lo que hice fue en el fondo hacer un resumen, donde fui sacando las cosas más importantes de cada uno y lo fui resumiendo en el fondo para que puedan tenerlo todos en conjunto, ¿ya? Cada una de las partes del artículo, en el fondo, en español va quedando en el fondo resumida, ¿ya? Y esto en el fondo es lo que vamos a ir conversando el día de hoy. Para eso, para eso, en el fondo vamos a programar aquí para que pueda ser em, más cómoda la presentación y la pantalla en el fondo tal como está apareciendo para que ustedes las puedan ver. ¿Ya? Entonces, este fue el resumen de los temas de sepsis. Vamos a partir en el fondo hablando del resumen de la fisiopatología de la sepsis. ¿Ya? El objetivo de esto era resumir la fisiopatología y los mecanismos que generan la disfunción de la sepsis, ¿ya? Además de definir algunas de las respuestas. ¿Ya? Respuesta normal a la infección. La respuesta del huésped a una infección se desencadena en las células que están sanas, activando macrófagos que reconocen los componentes microbianos y estos liberan patrones moleculares de estas células que son los que permitan generar la alarma de que están ante una infección en el huésped generando una cascada inflamatoria con citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias, ¿ya? Esto activa factores nucleares que pueden expresar en el fondo diferentes reacciones, activando los polimorfonucleares que van migrando al sitio inflamatorio y van generando en el fondo aumentos de los mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios, ¿ya? Estos secretados principalmente por los macrófagos, ¿ya? El equilibrio entre los mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios regula los procesos inflamatorios y son los que mantienen la homeostasis adecuada, generando la reparación y la curación del tejido. Ya, entonces, en una persona sana, cuando cuando se detecta alguna bacteria o algo que genera peligro, se activa un sistema de inflamación eh, que permite que las células del sistema inmune migren al sitio de la infección para eliminar los patógenos y reparar el daño generado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa entonces en la sepsis? En la sepsis, el problema es que esta respuesta inflamatoria es generalizada y ocurre en el fondo más allá de los límites adecuados en el entorno local en el cual tenía que ocurrir la inflamación, generando entonces una inflamación generalizada. Ya esta inflamación se eh, conceptualiza como una inflamación intravascular maligna, ya que no está controlada ni regulada, y esta sepsis puede causar una invasión de microorganismos y la liberación de mediadores proinflamatorios en grandes cantidades, así como activar los sistemas del complemento. ¿Ya? Algunos de los mediadores más importantes son los factores de necrosis tumoral, las interleuquinas, que se liberan en grandes cantidades y que en conjunto con los factores del complemento juegan un papel importante en el tema de la sepsis, ¿ya? Esto genera una cascada inflamatoria que en el tema de la sepsis el detalle es que está fuera de control, ¿ya? ¿Y cuáles son los efectos sistémicos de la sepsis? Durante la sepsis, la respuesta inmunitaria se generaliza, lo que lleva a una reacción fuera de la zona local, generando una disfunción multiorgánica, lo que genera en el fondo que la lesión celular, que genera una isquemia tisular y termina generando en el fondo lesiones más allá de lo que uno esperaba.
¿Ya? Dentro de las reacciones, la isquemia tisular es común en la sepsis y resulta del desequilibrio en la autorregulación metabólica, lo que provoca una falta de oxígeno, generando en el fondo una alteración en el intercambio gaseoso en los tejidos. ¿Ya? Las lesiones citopáticas se producen cuando los mediadores proinflamatorios y otros productos de la inflamación causan disfunción mitocondrial y daño celular. Y esto genera en el fondo más daño en las mismas células. ¿M? También generan apoptosis o muerte celular, que es otro mecanismo involucrado en la sepsis, y durante este se prolonga, donde la prolongación de esta respuesta inflamatoria genera que células que eventualmente tenían que haber funcionado y después haberse generado apoptosis, siguen manteniendo sus funciones, como es el caso de las mismas células del sistema inmune, como los polimorfonucleares, ya que en el fondo terminan teniendo una reacción más allá de la que debían tener. Otros tipos de muerte celular, como la piroptosis y la muerte celular inducida por autofagia, también puede ocurrir durante la sepsis. ¿Ya? La sepsis puede llegar a incluso generar inmunosupresión, caracterizada por una disminución en la capacidad del sistema inmunitario para combatir la infección. O sea, es tanta la inflamación que finalmente el cuerpo se defiende menos que en una respuesta normal. Y esto genera más la activación de los sistemas de coagulación y generando un daño en el endotelio y una disfunción orgánica durante la sepsis. Por lo tanto, en resumen, la sepsis puede provocar una lesión celular generalizada y disfunción multiorgánica a través de diferentes mecanismos, incluyendo isquemias tisulares, lesión citopática, apoptosis y la disfunción mitocondrial. También se observa inmunosupresión y activación del sistema de la coagulación y del endotelio vascular. ¿Mm? Después, ¿qué efectos tiene la sepsis en algunos órganos en forma específica? La sepsis puede llegar a disfunción de múltiples órganos mediante la liberación de estos factores proinflamatorios. Eh, la circulación también se ve afectada, generando una vasodilatación generalizada que es causada por la liberación de prostaciclinas y óxido nítrico. Estos generan vasodilatación y además existe una alteración en la secreción de antidiurética, que también contribuye a mantener un mayor efecto de vasodilatación. A nivel de algunos órganos puede afectar los pulmones, causando lesiones en el endotelio de los vasos sanguíneos pulmonares y aumentando la permeabilidad microvascular que termina generando un edema pulmonar. En el tracto gastrointestinal puede experimentar disfunción en la barrera gastrointestinal, lo que permite una translocación bacteriana y de toxinas hacia la circulación sistémica. El hígado puede sufrir disfunción, lo que dificulta la eliminación de bacterias y productos derivados de las bacterias, generando un mal funcionamiento y uno también lo puede medir en una sepsis, parte del daño multiorgánico. La sepsis puede causar además insuficiencia renal por diferentes mecanismos, como la hipoperfusión renal, producto de la misma vasodilatación generalizada, la vasoconstricción renal directa, liberación de citoquinas y la activación de neutrófilos. En el sistema nervioso central también se pueden ver algunas cosas, como encefalopatía. No se entiende claramente por qué, pero se cree que está relacionado con los cambios en el metabolismo y alteración en las señales debido a los mediadores inflamatorios. ¿Ya? En resumen, la sepsis puede causar disfunción de varios órganos, incluyendo la circulación, pulmones, tracto digestivo, hígado, riñones y órganos del sistema nervioso, contribuyendo a la gravedad de la enfermedad y afectando el pronóstico de los pacientes sépticos. En resumen, la respuesta del huésped a la infección bacteriana comienza cuando las células inmunitarias innatas, como los macrófagos, reconocen y se unen a los componentes microbianos. Esto desencadena una serie de pasos, de fases que resultan en la fagocitosis de bacterias invasoras, la muerte bacteriana y la eliminación de desechos del tejido lesionado. Durante este proceso se producen y liberan citoquinas proinflamatorias que reclutan más células inflamatorias adicionales como los leucocitos. Normalmente cuando el número es limitado de bacterias invade, la respuesta local del huésped es suficiente para eliminar todas las bacterias y reparar el tejido dañado. Sin embargo, en los casos cuando estas bacterias son muchas, generan sepsis, que es una respuesta inflamatoria que se extiende más allá del sitio de la infección y se vuelve generalizada. Aunque no se comprende completamente por qué sucede esto, se cree que puede ser debido a los efectos de los microorganismos invasores, la liberación excesiva de mediadores proinflamatorios y la activación del complemento.
En la sepsis, una respuesta antiinflamatoria puede reducir los efectos tóxicos de la respuesta inflamatoria excesiva, pero también puede comprometer la protección efectiva del huésped contra la infección. Algunas personas pueden tener predisposición genética a formar sepsis, y también hablaba de eso el artículo. La lesión celular generalizada puede ocurrir cuando la respuesta inmunitaria se extiende más allá del sitio de infección, lo cual es precursor de la disfunción orgánica. Aunque no se comprende completamente el mecanismo preciso de la lesión celular, se ha propuesto mecanismos como la isquemia tisular, la lesión citopática, la apoptosis la disfunción orgánica de la sepsis puede estar relacionada con la disminución de la utilización de oxígeno debido a la disfunción mitocondrial, además del suministro insuficiente de oxígeno a tejidos. La sepsis puede afectar entonces varios órganos. Comúnmente involucrados están los circulatorios, pulmonar, gastrointestinales, riñones y el sistema nervioso. ¿Ya? Eso es el resumen del primer artículo. El segundo artículo, evaluación y manejo de sospecha de sepsis y shock séptico en el adulto. ¿Ya? La sepsis es un síndrome de inflamación sistémica causado por una infección. La mortalidad varía desde más del 10% hasta más del 40% en los shock sépticos. ¿Ya? Este artículo, el que revisamos ahí, intenta definir algunos enfoques y el manejo y uso de antibióticos inicialmente. ¿Ya? Primero, evaluación y gestión inmediata. Lo primero que hay que hacer es asegurar la vía aérea, corregir la hipoxia y establecer un acceso venoso para administrar líquido y antibióticos. Esto es prioritario, ¿ya? Hay que suministrar oxígeno suplementario, va a ser monitorización continua. En los casos graves muchas veces es necesario intubar y realizar ventilación mecánica. El acceso venoso debe hacerse lo más rápido posible, idealmente por un catéter venoso central, pero no hay que retrasar la administración de líquidos y antibióticos. Se deben realizar las investigaciones iniciales, el estudio inicial con hemograma, estudio en general químico, PCR, función hepática, función de coagulación, lactatos, entre otros, ¿ya? Cultivo, siempre debemos cultivar, urocultivo en el fondo, además si tiene alguna herida, con tomar cultivos de la herida también puede ser de apoyo. ¿M? Y se justifica la obtención de imágenes dirigidas al sitio de infección sospechado. Uno muchas veces también toma a veces PAN-TAC. En el fondo, si yo no tengo claro el punto de sepsis, tomo TAC de tórax, abdomen y pelvis, buscando en el fondo algún foco que me pueda orientar. El uso de la procalcitonina para guiar la duración del uso de antibióticos puede ser apropiado en ciertas poblaciones, pero se requieren más ensayos. Era lo que hablaban, porque en el fondo también mencionaban harto más del tema de la procalcitonina, que uno también de los marcadores que uno debería tomar, además del lactato, PCR, hemograma y lo que mencionamos. Terapia de reanimación inicial. La piedra angular de la reanimación inicial en pacientes con sepsis o shock séptico debe ser la perfusión tisular y administrar antibiótico en forma temprana. Esto se logra con líquidos rápidamente, generalmente cristaloides, a una velocidad de 30 ml kilo de peso corporal real, iniciado en la primera hora y completado en las primeras 3 horas. Entonces, rápidamente hay que pasarle volumen. Uno, en caso de duda, le dice inmediatamente a la enfermera, pásale medio litro en media hora, medio litro en la siguiente media hora, y en el fondo así uno va asegurando, pero muchas veces uno pasa a un volumen mucho mayor. ¿Ya? La terapia antibiótica empírica se dirige a los microorganismos sospechosos y a los sitios de infección, y preferiblemente se administra dentro de la primera hora. Se basa en ensayos aleatorios que utilizaron enfoques basados en protocolos, donde el objetivo era utilizar tempranamente los cristaloides y los antibióticos. Estos protocolos incluían la saturación de oxihemoglobina venosa central, la medición de presión venosa central, que estuviera entre 8 a 12, y la presión y la PAMA, en el fondo, que estuviera en el fondo mayor a 65, con una diuresis mayor a 5 ml kilo hora. Aunque no todos los ensayos mostraron un beneficio en la mortalidad para este enfoque, se cree que la falta de beneficio se debe a un mejor resultado general en los grupos de control y tratamiento, así como un mejor desempeño clínico por parte de los médicos capacitados en los centros académicos. En cuanto a la administración de líquido intravenoso, se recomienda que sea agresivo, con a cantidad de 30 ml kilo en las primeras 3 horas, a menos que haya evidencia de edema pulmonar significativo, que hablamos de la fisiopatología, que era una de las cosas que puede ocurrir habitualmente en la sepsis, y en ese caso, en el fondo, uno utiliza menos volumen. Se ha demostrado que el uso de soluciones cristaloides balanceadas
o solución salina normal es igualmente efectivo en el tratamiento de la sepsis o shock séptico, mientras que el uso de pentalmidón o hidroxietolalmidón pueden tener efectos dañinos y no se recomiendan. La elección del líquido puede basarse en consideraciones clínicas individuales. Es importante destacar que la administración oportuna de líquidos y antibióticos es crucial en el tratamiento de la sepsis. La demora en la administración de antibióticos se ha asociado con un aumento de la mortalidad hospitalaria. Además, la reanimación con líquidos intravenosos debe realizarse en bonos bien definidos, evaluando la respuesta clínica, hemodinámica antes y después de cada bolo. En resumen, la reanimación inicial de la sepsis grave o el shock séptico se centra en restaurar rápidamente la perfusión tisular a través de la administración de líquido intravenoso y a través de la administración temprana de antibióticos, ¿ya? Siempre sospechando según el microorganismo que estemos pensando. Respuesta del monitor. En resumen, después de administrar los líquidos antibióticos empíricos en pacientes con sepsis, es necesario realizar de manera frecuente una monitorización de la respuesta, midiendo parámetros clínicos, hemodinámicos y de laboratorio. En términos clínicos, lo que uno sigue es la PAM, la producción de orina, así como signos vitales como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, color de la piel, temperatura, la saturación, el estado mental. Aunque una adecuación del régimen antimicrobiano perdón, aunque una PAM objetivo mayor a 65 y una diuresis mayor a 5 ml kilo hora son comúnmente utilizados, no hay un objetivo numérico específico que se haya demostrado mejor que otros. ¿Mm? En cuanto a los parámetros de hemodinamia, se suelen utilizar catéteres venosos centrales y catéteres arteriales para poder hacer una medición rutinaria, ¿ya? Sin embargo, utilizar la medición de catéter en arteria pulmonar no ha demostrado que mejoren tanto los resultados, ¿no? Las medidas dinámicas de respuesta a los líquidos, como los cambios en el diámetro de la vena cava o la presión del pulso arterial, son más precisas que las medidas estáticas, como la presión venosa central y la saturación de oximoglobina central, porque nos ayuda a dar una mejor predicción de las respuestas con los líquidos que uno está administrando. En cuanto a los parámetros del laboratorio, se puede hacer seguimiento con lactato sérico, que nos va a dar una respuesta en la reanimación. Aunque se promueve la normalización del lactato, no se ha demostrado de manera convincente que la reanimación guiada por lactato mejore los resultados. Hay una fórmula que se utiliza, que es lactato inicial menos lactato después de 2 horas, partido el lactato inicial y eso por 100, y esto pudiese ser un marcador que nos pudiese ir indicando que si es que va bien y existiendo una reanimación efectiva, porque uno puede ir midiendo que vaya disminuyendo en el fondo y vaya existiendo un aclaramiento del lactato. Además, los parámetros mencionados se pueden realizar estudios de rutina como recuento de plaquetas, química en general, función hepática, hasta alcanzar los valores de normalidad, porque uno siempre debe buscar los focos alterados, porque esto genera respuesta multisistémica. En general, es importante evaluar la respuesta terapéutica en los pacientes con sepsis o shock séptico para ajustar el manejo de líquidos, para ajustar el manejo antimicrobiano y en general para hacer los manejos generales del paciente. ¿Mm? Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la resolución de la sepsis puede demorarse días o semanas y depende de cada paciente. ¿Mm? Identificación de focos sépticos y control de fuentes. En la experiencia de los artículos, la historia clínica y el examen físico son muy valiosos para detectar el punto de infección de la sepsis. Después de la investigación inicial, la terapia antimicrobiana empírica se debe realizar esfuerzos adicionales para identificar y controlar de dónde viene la infección. Esto incluye estudio con imagen, como mencionamos el PANTAC u otro, según lo que ustedes estuvieran pensando, toma de muestras dentro de las primeras 12 horas, sobre todo los cultivos, y ante sospecha de infección por Candida o Aspergillus pueden utilizar estudios serológicos específicos, medir galactomanano, betaglucano, entre otros, además de tomar estudios específicos en los cultivos. En el control de fuente implica medidas físicas para erradicar el foco de infección y esto debe realizarse en forma oportuna. En el fondo, criterio de cirujano, en el fondo, pus ex vacuo. Si hay alguna zona infectada, hay que ir a
rápidamente drenarla, en el fondo para sacar en el fondo el foco infectado. Lo mismo si tenemos una zona, un hueso infectado con osteomielitis, evaluar con equipo vascular para ver una amputación temprana de la zona que esté infectada para poder ayudar a estabilizar, sobre todo en un paciente que ya esté aséptico. ¿Mm? Ejemplos de control de fuente incluyen la retirada oportuna de dispositivos infectados y drenaje de absceso. No se conoce el momento óptimo para el control de la fuente, pero se sugiere realizarlo dentro de las 6 a 12 horas del diagnóstico. Las decisiones sobre el tipo y el momento de control de la fuente deben considerar el riesgo y la probabilidad de éxito, especialmente cuando hay incertidumbre diagnóstica. Pacientes que fallan a la terapia inicial. En aquellos pacientes que no están respondiendo a los fluidos y a los antibióticos, eh, hay que hacer una adecuación del antibiótico y del foco séptico, además de buscar otras posibles complicaciones o problemas fuera de lo esperado. Algunas de las opciones que hay que estar viendo son ver si es que hay hipoperfusión persistente, uso de vasopresores, hay que evaluar el tema de uso de corticoides y de terapia en el fondo con drogas vasoactivas o transfusiones sanguíneas. Los vasopresores intravenosos son útiles en pacientes que permanecen hipotensos a pesar de la reposición adecuada de líquido, que en el fondo es la indicación de usar drogas vasoactivas. La mayoría de los expertos prefieren evitar la dopamina y favorecen la norepinefrina como agente de primera elección. La vasopresina y la epinefrina también pueden ser utilizados en ciertos casos. La elección de vasopresores se basa en factores individuales de cada paciente y la disponibilidad del agente. En casos del shock séptico refractario, se puede considerar la adición de un segundo o tercer agente a la norepinefrina, como epinefrina, dobutamida o vasopresina. Sin embargo, no está claro si un menor uso de vasopresores se asocia a una menor mortalidad. Las terapias adicionales, como los glucocorticoides, los agentes inmunotrópicos y la transfusión de glóbulos rojos, no están justificadas de rutina, pero pueden ser útiles en algunos pacientes. Los glucocorticoides pueden ser apropiados en pacientes con shock séptico refractario. La terapia ionotrópica puede ser probada en pacientes que no responden a líquidos y vasopresores adecuados, especialmente en aquellos con gasto cardíaco disminuido. Las transfusiones de glóbulos rojos son especialmente útiles en pacientes con hemoglobina menor a 7, excepto que de casos de sospecha de choque hemorrágico o isquemia miocárdica activa. ¿Ya? Y ahí en el fondo uno ni siquiera espera que baje la hemoglobina a 7, sino que transfunde antes. Em, en resumen, el tratamiento de la hipoperfusión persistente en pacientes con sepsis o shock séptico puede incluir el uso de vasopresores como norepinefrina, la adición de agentes adicionales como la epinefrina o la vasopresina y considerar terapias adicionales como los glucocorticoides, los agentes ionotrópicos y transfusión de glóbulos rojos en casos refractarios o situaciones especiales. Pacientes que responden a la terapia. Una vez que los pacientes responden a la terapia, se debe enfocar en el control del foco séptico y la reducción de líquidos y antibióticos según sea necesario. Si no se identifica la fuente de infección, se debe realizar esfuerzos adicionales para identificarle y controlarle. Al final uno termina tomando más exámenes, muchas veces en el fondo ecocardio transesofágico, buscando endocarditis, a veces en el fondo si uno está pensando en un foco pulmonar, termina hasta con lavado broncoalveolar. eh, y en el fondo uno puede ir buscando un montón de formas según donde uno vaya pensando que esté el foco infeccioso. En pacientes que responden a la terapia de fluido inicial, se reduce la cantidad de líquido administrado y se suspende el soporte vasopresor. Como si tiene respuesta, hay que sacar de las primeras cosas las drogas vasoactivas y dejar de administrar tanto líquido. Y se administran diuréticos. Es importante monitorear cuidadosamente los pacientes ya que el exceso de líquido puede ser perjudicial. Algunos estudios sugieren que la restricción de líquidos puede ser beneficiosa en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda o sepsis, reduciendo la duración de la ventilación mecánica y la estancia en la UCI. Sin embargo, no hay consenso sobre los criterios de desescalada de líquido y se necesitan más estudios para guiar esta práctica en pacientes con sepsis. En cuanto a los antibióticos, se recomienda evaluar diariamente el ir desescalando y la duración del tratamiento. La desescalada implica reducir la terapia antimicrobiana cuando los resultados de los cultivos y la susceptibilidad son favorables y el paciente mejora clínicamente. La duración del tratamiento antibiótico se individualiza, pero oscila entre 3 a 8 días, en general en la primera parte empírico. Y en algunos casos, como pacientes con infecciones fúngicas o virales, endocarditis, osteomielitis, puede ser necesario un tratamiento más prolongado.
Por otro lado, en pacientes sin evidencia de infección se deben suspender los antibióticos tan pronto como sea posible para evitar la colonización o la infección con microorganismos resistentes. El uso de procalcitonina como guía para limitar el uso de antibióticos controvertidos. Algunos estudios sugieren que pueden reducir la duración de la terapia con antibióticos, pero no se ha demostrado un beneficio realmente claro. Por lo tanto, podría tener un gran potencial, pero todavía hay que verlo. ¿Y en cuál hay más potencial? En las neumonias y en la bronquitis. En resumen, una vez que los pacientes responden a la terapia, se debe identificar y controlar el foco séptico, reducir los líquidos, desescalar los antibióticos en forma individualizada, y el uso de procalcitonina podría ser uso en algún escenario, pero se requieren más estudios para respaldarlo. De ahí, terapias de apoyo. Los pacientes críticos, incluidos los que tienen sepsis, tienen varias terapias de apoyo. Incluye la transfusión de vasoderivados, la parte nutricional, la profilaxis de úlceras por estrés, agentes bloqueadores neuromusculares, profilaxis en general de trombosis, tratamiento intensivo con insulina, la refrigeración externa o antipirético, ventilación mecánica, sedación, destete, etcétera. ¿Bien? Y en el fondo todo eso hay que ir viéndolo según la unidad en que uno esté. En cuanto al tema en el embarazo, no hay manejo específico en embarazo, ¿ya? Los expertos finalmente ocupan los mismos parámetros que las personas en el fondo no embarazadas. En la atención post-sepsis puede ser crucial hacer un seguimiento y reconocer los síndromes posteriores a los cuidados intensivos en nuestros pacientes que sobreviven, ¿ya? Y resumen, en la evaluación inicial de los pacientes con séptico y shock séptico, las prioridades terapéuticas incluyen asegurar vía respiratoria, corregir la hipoxemia y establecer accesos venosos vasculares rápidos para administrar líquidos y antibióticos, así como obtener los estudios de laboratorio, lactato, gases, hemocultivo y cultivo de los sitios sospechosos. Se recomienda la infusión de líquidos intravenosos como la terapia de reanimación inicial, preferiblemente estaloides y administración inmediata de terapia antibiótica empírica de amplio espectro. Se debe monitorear la hemodinamia y controlar la fuente de infección y en caso de falla terapéutica se pueden utilizar vasopresores y considerar tratamientos adicionales. Para los pacientes que responden a la terapia, se ajusta de nuevo después la administración de líquido y la terapia antimicrobiana. ¿Ya? Eso es un resumen del segundo artículo. Vamos ahora al tercero. Terapia con glucocorticoides en shock séptico y adulto. El uso de glucocorticoides ha evolucionado, se discutirá su justificación, evaluando principalmente también la función suprarrenal. Fundamentos. Las pruebas de estimulación de ACTH se utilizan para evaluar la reserva suprarrenal en pacientes en estado crítico con sepsis o shock séptico. Sin embargo, algunas pruebas no son confiables debido a varias razones. Algunas personas en estado crítico pueden tener aumento espontáneo en los niveles de cortisol sin estimulación de ACTH, lo que hace el umbral para diagnosticar la insuficiencia suprarrenal no sea bueno, ¿ya? Por lo tanto, muchas veces uno toma otras pruebas para poder ver y definir en el fondo cómo está funcionando los niveles propios del cuerpo del uso de cortisol. En algunos pacientes, en el fondo, pueden tener una peor correlación, sobre todo en aquellos que usan cosas como el etomidato para intubar. Se han demostrado estudios que comparan usar manejos con estimulación con altas dosis de ACTH y bajas dosis en pacientes con sepsis, y esto han demostrado estudios variables, ¿ya? Para identificar la insuficiencia suprarrenal y predecir la mortalidad. Algunos estudios encontraron que los niveles de cortisol iniciales más altos y un aumento del cortisol menor tenían un mayor riesgo de muerte, mientras que otros encontraron que los niveles de cortisol más bajos y un aumento del cortisol menor tenían una mortalidad más alta, entonces son contradictorios. Los estudios que utilizaron dosis más bajas de ACTH encontraron que esta prueba fue superior para identificar a los pacientes que respondieron a esteroides y tuvieron mejor resultado en comparación con la prueba de dosis alta. En resumen, las pruebas de estimulación con ACTH no son confiables en pacientes en estado crítico debido a su variabilidad y a la falta de correlación con la disponibilidad tisular del cortisol. Aunque se han propuesto criterios para diagnosticar la insuficiencia suprarrenal en pacientes clínicamente enfermos, no existe un consenso claro sobre los niveles de cortisol normales o apropiados en el shock séptico. La mayoría de los laboratorios no son confiables en los pacientes críticos, lo que dificulta la evaluación de la reserva suprarrenal en estos pacientes. Terapia con glucocorticoides. El mayor desafío se asocia a la administración de glucocorticoides en pacientes con sepsis para determinar quiénes realmente se van a beneficiar. Eh, Hay un efecto mínimo o nulo sobre la mortalidad.
y es más probable que se beneficien los pacientes gravemente enfermos que los pacientes con enfermedades leves. La selección de pacientes para terapia con glucocorticoides en sepsis generalmente basa en algunas pautas, sobre todo en pacientes con shock refractario. Se sugiere el uso de glucocorticoides en pacientes con shock refractario, definiendo una presión arterial sistólica persistente por debajo de 90, pese a la administración de volúmenes y vasopresores. Se recomienda la administración de hidrocortisona dividida, alcanzando a dar por lo menos 400 miligramos por día. Uno deja muchas veces en el fondo 100 miligramos cada 8 horas, que en el fondo es como la dosis que uno termina utilizando. Se sugirió la adición de fludrocortisona en dosis baja. En términos de eficacia, varios estudios han demostrado la resolución más rápida del CHOP con la administración de glucocorticoides, pero sin un beneficio significativo en la mortalidad. Sin embargo, dos importantes ensayos clínicos, uno francés y otro de Aprochis, han mostrado una disminución de la mortalidad junto con la resolución rápida del shock cuando se administran hidrocortisona y o fludrocortisona. Importante tener en cuenta que los resultados de los ensayos pueden variar debido a diferencias en la gravedad de los pacientes. Algunos ensayos, como el ensayo adrenal, no encontraron beneficio en la mortalidad con la administración de hidrocortisona. Y los metaanálisis más recientes han incluido todos los principales ensayos que también han informado corticoides sistémicos y mostrarían un mínimo o nulo beneficio en la mortalidad, pero pueden acortar en general la duración de los shocks, sobre todo cuando son refractarios. En resumen, aunque la terapia de glucocorticoides puede llevar a una resolución más rápida del shock séptico, su efecto en la mortalidad es mínimo o nulo, o sea, el que está grave generalmente no cambia mucho quiénes van a morir o no. La selección de pacientes con esta terapia se basa en criterios de shock refractario y se recomienda el uso de hidrocortisona sola o en combinación con fludrocortisona en dosis baja. Los beneficios y riesgos deben evaluarse caso a caso. Después hablaba en la parte de administración, la hidrocortisona en la elección, ¿ya? Según varios estudios, no se agrega fludrocortisona debido a que la hidrocortisona tiene suficiente efecto. Comparado con otros glucocorticoides, la hidrocortisona tiene mayor afinidad por la globulina fijadora de cortisol que otros glucocorticoides, lo que resulta en menor potencia en cualquiera de las dosis dadas. La dosis recomendada de hidrocortisona es de 200 a 300 por día en vía intravenosa en dosis dividida. Y la metilprednisolona se puede administrar en dosis de 40 a 60 miligramos diario por día intravenosa en dosis dividida. Duración: se administran de 5 a 7 días la terapia gradual según la respuesta clínica y no hay un consenso sobre cuál es la forma más correcta de retirar. Sin embargo, en general uno cuando usa corticoides más de 5 días debe seguir retirando en forma gradual. Fludrocortisona generalmente se administra en dosis de 0,0 miligramos. eh, se, mm, Se administra una vez al día durante 5 a 7 días en combinación con hidrocortisona B y en general no se reduce gradualmente, a diferencia de otros corticoides. Resumen y consideraciones. La insuficiencia suprarrenal es rara en pacientes críticos, pero la insuficiencia relativa puede ser más común aunque no hay una definición clara. La enfermedad crítica afecta los niveles y la función del cortisol a través de diferentes mecanismos y las pruebas de laboratorio no son confiables para seleccionar la terapia con glucocorticoide en pacientes críticos. En pacientes con sepsis o shock séptico se sugiere no usar rutinariamente terapia con glucocorticoide intravenoso como parte del manejo inicial, pero se pueden considerar sobre todo en caso de shock refractario. La terapia con glucocorticoides puede acelerar la resolución del shock, pero su impacto en la mortalidad es mínimo. Los posibles efectos adversos incluyen hipernatremia, hiperglicemia, debilidad neuromuscular. No lo habíamos mencionado, pero en el fondo esas son las cosas que uno siempre está atento cuando está usando corticoides. Se recomienda el uso de hidrocortisona sola en lugar de combinación con fluorocortisona. La duración típica es de 5 a 7 días con retirada gradual según la respuesta clínica. Y debe observarse cerca a los pacientes cuya terapia de esteroidal se interrumpa, eh, porque en el fondo ellos pudiesen tener efectos de insuficiencia suprarrenal. ¿Mm? Y ese es en el fondo del tercer artículo. Vamos al cuarto y último. Síndrome séptico en adultos, epidemiología, definiciones, presentación clínica, diagnóstico y pronóstico. Introducción. La sepsis es un síndrome caracterizado por la respuesta desregulada del organismo a una infección que puede llegar a la disfunción de múltiples órganos y en algunos casos la muerte. Ya lo habíamos hablado. Epidemiología. La sepsia ha demostrado que un aumento en las tasas de incidencia a lo largo de los años. En Estados Unidos
hubo más de 1.665.000 casos de sepsis entre 1979 y el 2000, y la incidencia de sepsis y shock séptico aumentó de 13 a 78 casos por cada 100.000 habitantes entre el 98 al 2009. A nivel mundial, se informaron 48,9 millones de casos de sepsis y 11 millones de muertes en el 2017. La sepsis puede ser causada por bacterias, virus o hongos, pero las bacterias son el patógeno predominante. En aproximadamente la mitad de los casos de sepsis no se identifica el microorganismo específico y los pacientes mayores de 65 años presentan la mayoría de los casos de sepsis. La gravedad de la sepsis está aumentando con un mayor porcentaje de pacientes que presentan disfunción multiorgánica grave, y la manifestación más comúnmente la disfunción orgánica son el síndrome del distrés respiratorio, la insuficiencia renal aguda y la coagulación vascular diseminada. No está claro si el aumento de tasa de sepsis y el shock séptico se debe a un aumento real de la incidencia o a cambio de las definiciones de sepsis en el tiempo. Definiciones. La sepsis es un continuo de gravedad que va desde la infección y bacteriemia hasta la sepsis y el shock séptico. La definición de sepsis y shock sépticos han evolucionado rápidamente en la década del 90. La sepsis temprana no tiene una definición formal, pero es importante identificarla para prevenir complicaciones. La infección se define como la invasión del tejido estéril por microorganismos que causan una enfermedad infecciosa, mientras que la bacteriemia es la presencia de bacterias viables en la sangre. Se utilizan diferentes puntuaciones para identificar la sepsis temprana. Sin embargo, hay controversia sobre la precisión y utilidad de estas puntuaciones en entornos clínicos. También se está explorando el uso de inteligencia artificial para poder identificar una sepsis más temprana. Y la sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal a causa de la respuesta desregulada del huésped a la infección, que es lo que mencionamos en la fisiopatología. La disfunción de órganos se define como el aumento de la puntuación de SOFA. Importante tener en cuenta que esta puntuación no es un diagnóstico de la sepsis por sí misma. Los factores de riesgo de la sepsis, para generar sobre todo factores más graves, son la admisión en unidades de cuidados críticos, en el fondo ya habla al tiro de la gravedad, bacteremia, edad avanzada, inmunosupresión, diabetes, obesidad, cáncer, neumonía adquirida en la comunidad, hospitalizaciones previas, factores genéticos y se agregó el tema del COVID, son un factor de riesgo asociado. Estos factores aumentan la susceptibilidad a la sepsis y pueden tener un impacto en la morbimortalidad de los pacientes. Presentación clínica. La sepsis es una condición grave que se caracteriza por la infección y la respuesta inflamatoria generalizada. Presenta en general hipotensión, taquicardia, fiebre y leucocitosis. Y a medida que empeora, puede generar shock con piel fría, cianosis, disfunción multiorgánica, oliguria, insuficiencia renal y alteración del estado mental. Es importante destacar que la presentación de la sepsis es inespecífica, lo que significa que puede ser similar a otras enfermedades como la pancreatitis y otros disnea en el fondo. Eh, También hay que buscar síntomas específicos con la infección, como todos disnea en los casos de las neumonias u otros según otras clínicas. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, tampoco son específicos, pero pueden incluir leucocitosis, leucopenia, hiperglicemia, hipoxemia, oliguria, aumento de creatinina, alteración en la coagulación, presencia de hiperlactastemia. Y además los pueden aparecer los cultivos, y estos son muy útiles para identificar la infección, aunque no todos logran identificarla. En resumen, la sepsis se caracteriza por una respuesta inflamatoria generalizada debido a la infección. Los signos y síntomas son inespecíficos y varían según la causa que genera la sepsis, y los hallazgos de laboratorio también pueden ser diferentes en cada caso. La identificación del organismo causante en los cultivos de sangre puede ayudar al diagnóstico, pero no siempre es necesario para diagnosticar la sepsis, ¿no? Sí es importante para saber la causa. Cuando se tiene el bicho es más fácil tratar de pensar de dónde puede venir. Diagnóstico. El diagnóstico de sepsis séptico requiere datos clínicos de laboratorio, radiológicos, fisiológicos y microbiológicos. Y a menudo, en general, se genera un diagnóstico empírico al momento de la presentación y luego, con los cultivos, en el fondo se va ajustando. No siempre es posible identificar el microorganismo que lo causa, y el shock séptico tiene un perfil hemodinámico específico que puede evaluarse mediante el cateterismo de la arteria pulmonar, pero rara vez se utiliza en los pacientes con la sospecha de sepsis, no se utiliza ya cuando están en la UCI, no cuando están en sospecha. Pronóstico. La sepsis tiene una morbimortalidad alta hospitalaria, con tasas de mortalidad que varían entre el día del 52% según algunos datos, y la sepsis es responsable del 6% de todas las muertes en los certificados de defunción. Pero se estima
que las tasas podrían ser más altas. Varios estudios han informado una disminución de la tasa de mortalidad a lo largo del tiempo. Algunos en Australia y Nueva Zelanda demostraron una reducción del 50% de la mortalidad hospitalaria. eh, las mortalidades del SIRS, sepsis y CHOP séptico son del 7, 16 y 46% respectivamente, aunque, como ya les dije, según otros estudios podrían ir variando. Aunque se han observado mejoras en las tasas de mortalidad a lo largo del tiempo, la sepsis sigue siendo una condición grave con un impacto significativo en la salud y el bienestar de los pacientes. La implementación de guías prácticas clínicas, protocolos, han mejorado la atención en la sepsis en hospitales. Sin embargo, el cumplimiento de estas pautas puede variar y no hay evidencia concluyente que la estrategia de tratamiento mejore la mortalidad. Si uno sabe que es sepsis, puede ser algunos cambios. Después del alta hospitalaria, los pacientes que sobreviven tienen un mayor riesgo de muerte a largo plazo, así como un mayor riesgo de sufrir más episodios de sepsis, readmisiones hospitalarias y otras complicaciones. La mayoría de las muertes ocurren en los primeros 6 meses, pero el riesgo de muerte sigue siendo elevado hasta 2 años después. En resumen, la sepsis tiene alta probabilidad de mortalidad hospitalaria con tasas de mortalidad que varían según la gravedad y se ha demostrado avances en la atención que son capaces de reducir la mortalidad y manejar mejor la atención. Resumen y recomendaciones. Epidemiología. La sepsis es una respuesta inflamatoria desregulada a la infección con tasas globales altas de 437 por cada 100.000 personas. Presenta aproximadamente el 6% de las admisiones hospitalarias en Estados Unidos y las bacterias gram positivas son el patógeno más comúnmente asociado, al menos en Estados Unidos. Definiciones. La sepsia abarca un gran rango de gravedad grande que va desde la infección hasta el shock séptico, que puede provocar disfunción multiorgánica y muerte, según las mediciones de la Sociedad de Cuidados Críticos y la Sociedad Europea de Medicina de Cuidado Intensivo. Se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada en la infección, y el shock séptico, como la sepsis, tienen anomalías circulatorias, celulares y metabólicas asociadas a un mayor riesgo de mortalidad. Los factores de riesgo incluyen el ingreso a cuidados intensivos, las infecciones, bacteriemia, edad avanzada, inmunosupresión y hospitalización para ello. La presentación clínica y diagnóstica suele presentar hipotensión, taquicardia, fiebre, leucocitosis y se requiere una combinación de datos de laboratorio, radiológico y todos para el diagnóstico de la sepsis y el shock séptico. Pronóstico: la sepsis tiene una alta mortalidad que varía del 10 al 52%, aumentando según la gravedad de la enfermedad, y después de la alta hospitalaria siguen teniendo mayor riesgo de muerte, con más recurrencia, ingresos y hospitalizaciones. Factores pronósticos desfavorables incluyen la ausencia de fiebre, leucopenia, edad mayor de 40 años, ciertas comorbilidades, fuente de infección no urinaria, infección nosocomial y cobertura antibiótica inapropiada o tardía. ¿Ya? Ese es el resumen del cuarto artículo. ¿Ya? Y ahí entonces hoy día analizamos los 4 artículos. Yo les mando el resumen y en el fondo los artículos para que los puedan revisar. ¿Ya? Y ojalá también puedan comentarme si les gusta más un sistema así o si prefieren que pongamos otros tipos de imágenes o lo hagamos como otro tipo de presentación. ¿Ya? Un abrazo, que les vayan todo súper, súper bien. Nos estamos viendo. Chao, chao.